¿Qué más, chicos? Como ya es costumbre, estamos nuevamente aquí. Un saludo desde el exilio. Hoy nos compete el canto séptimo de la Ilíada. Y como es costumbre, siempre hay un subtítulo para esta ocasión. En este caso se llama Levantamiento de los cadáveres o la obligación de los ritos funerarios. Bien, yo no me voy a detener esta vez ni en la discusión que tuvo Apolo con Atenea, ni siquiera con el combate que tuvo Héctor con Ayante Telamonio. A mí me parece que este combate específicamente entre dos grandes guerreros de ambos bandos, es otra excusa más. Bien, van a decir, el profesor está en cada canto, aparece con un montón de excusas, como si Homero, la intención de Homero no es contar la batalla, sino otro tipo de cosas. Bien, en realidad parece ser que es así. El desafío de Héctor al más bravo de los aqueos en ese momento del combate es introducido para mostrar el culto a la noche en los griegos del periodo de Homero. Este periodo es el periodo aqueo. Y obviamente también el respeto a los ritos funerarios. Estas dos cosas son las más importantes de este canto séptimo. Porque si vemos bien, la batalla entre Héctor y Ayante termina así, como empezó. Ninguno de los dos se lastima, intentan herirse, una lanza golpea el escudo, no lo atraviesa, el otro igual, no hay un combate físico tan desmesurado. Parece ser que Homero todavía se está guardando ciertos combates especiales, como en el canto 6 donde hace que Diomedes y Glauco tampoco peleen. O sea, uno está esperando que estos guerreros combatan y medir la fuerza de ellos y hasta ahora canto séptimo y no ha aparecido este combate. Solamente batallas mínimas, muy pocas, tal vez la de Menelao con Paris si quieren contarla, pero hasta ahora ninguna batalla al nivel que nosotros creemos o creeríamos que ya debería haber pasado. Yo me voy a detener en este concepto que aparece aquí en pantalla, Nis o Nitte, que es la diosa de la noche. Hay un momento en el combate donde Héctor se encuentra con Ayante. Uno de los personajes dice la siguiente frase: la noche ya se acerca y conviene también obedecer a la noche. Tal vez esto se muestra más específicamente en los trabajos y los días de Hesiodo, precisamente donde Hesiodo hace ese famoso mito de las edades. En este mito de las edades, Hesiodo, que viene después de Homero en la tradición literaria griega, habla sobre cuáles son los primeros dioses, o sea, los dioses primigenios, cuáles son la segunda generación y cuál es la tercera, cuarta y quinta generación de dioses. La primera generación de dioses son los que se van o surgen directamente del caos. En este caso, Nis, la noche, es uno de estos dioses. Por eso es que el enorme respeto que le tienen los mortales. No es un dios del Olimpo, no es un titán, no es un monstruo, es un dios primigenio y por tal los mortales le temen. Incluso va a haber un momento de la Ilíada más adelante, casi llegando al canto noveno y décimo, donde Zeus declara atentamente su respeto. O sea, él se sostiene y se somete a la noche. Aquí esto es lo más importante del canto séptimo hasta ahora, porque más adelante vamos a hablar de los ritos funerarios. Bien, la noche, o Nitte, como la van a encontrar ustedes en muchas traducciones, es la primera deidad en existir después del caos. Surge del caos, aparece la noche, y con la noche aparece su hermano, que es el Erebo. Junto con el Erebo, la noche engendra a Éter, que es la atmósfera, y Émera, que es el día. En ciertos textos antiguos, Nish aparece como el origen primigenio antes incluso del caos. Y entonces ya estamos viendo cuál es la gran magnitud que tiene la noche dentro de la mitología griega, sobre todo en este periodo de Homero. Ahora, nosotros necesitamos entender que esta noche se personifica a las tinieblas celestes, mientras que el Erebo, su hermano, personifica a las tinieblas del subterráneo, o sea, las tinieblas que cubren el mundo del Hades. ¿Qué sucede entonces? La noche, por ser un dios primigenio, los mortales, tanto como los héroes como los dioses, le rinden un respeto. Y el respeto es no combatir cuando la noche ocurra, cuando la noche caiga en combate. Por eso es que Homero introduce este combate entre Héctor y Ayante, pero al mismo tiempo no hemos leído ni siquiera 2 páginas del libro cuando ya lo suspende. Es por el mismo respeto de la noche.
A pesar que en el canto décimo de la Ilíada, cuando estemos ahí, se los voy a recordar, en el canto décimo de la Ilíada, Homero hace que el mismo Ulises y el mismo Ayante vayan a robar los caballos en el terreno de los troyanos. Entonces uno no entiende por qué en el canto séptimo se respeta la noche, pero en el canto décimo Homero permite que los guerreros como Ulises y Ayante vayan a robar los caballos, que es una escena famosa de la Ilíada. Yo me voy a detener aquí en las obligaciones de los ritos funerarios. Yo creo que esto es lo más importante. Yo voy a tomar las palabras de Menelao a Idio. Idio es el mensajero que envía Príamo para avisarle a los danaos del mensaje de Paris. ¿Cuál era el mensaje de Paris? Pues simple, que él iba a entregar los tesoros, que no iba a entregar a Helena, como la ven, la belleza, que no iba a entregar a Helena, que sí iba a entregar los tesoros y que bueno, que cada quien se encargara de los muertos. En ese momento Menelao obviamente se rehúsa, igual que Diomedes, se rehusan a acertar lo que Paris ha comentado. Y estas palabras de Menelao que aparecen a continuación nos deja a nosotros y nos abre a nosotros el camino sobre las obligaciones de los ritos funerarios. Las palabras son: en relación con los cadáveres, no me opongo a incinerarlos, pues no hay razón para rehusar a los cuerpos de los muertos la dulce dádiva del fuego, cuanto antes, una vez que han muerto, sea testigo de los juramentos Zeus, retumbante esposo de Hera. Con estas palabras se abre entonces la siguiente pregunta: ¿cuáles son estas obligaciones funerarias? ¿Y por qué se suspende el combate toda la noche y avanza al día siguiente muy tempranas horas? Ni siquiera la aurora había aparecido. Y ya los griegos, tanto como los troyanos, empiezan a recoger los cadáveres en la llanura de combate para hacerle su culto. Bien, lo primero que necesitamos recordar es el concepto de esta religión primitiva del animismo. Yo se les expliqué una vez. El animismo no es solamente este significado. O sea, que en el cuerpo de cada individuo vive un alma. Eso es lo primero. Luego, a raíz de esto, hay que pasar al segundo significado. O sea, en ese mismo sentido, existen otras representaciones de la vida del alma después de separarse del cuerpo. O sea, hay una vida después de la muerte física del cuerpo. ¿Qué vida? Para los griegos del momento de Homero, esa vida simplemente se significaba o tomaba las connotaciones del mundo del Hades. Paren de contar. Faltarían muchos siglos más para que llegara por lo menos los pitagóricos con la reforma órfica y luego también los misterios de Eulesis y sobre todo Platón, para que estos griegos que acabo de mencionar empezaran a hablar de una vida después de la muerte. Por ahora, esa vida del alma separada del cuerpo simplemente responde al Hades. ¿Por qué la vida del alma separada del cuerpo? Pues los griegos entendían que el cuerpo tenía unas necesidades. ¿Qué necesidades físicas? Voluntad, alimentación, bebida, ¿no? Incluso también lo sexual entra en ese tumulto. Y una vez que el alma se ve separada del cuerpo, es necesario que el alma también sea compensada. O sea, que pueda satisfacer sus necesidades. Pero como se encuentra muerta, como su cuerpo ha sido cremado, entonces ¿a quién corresponde darle o satisfacer estas necesidades? Exactamente, a los vivos. Y aquí surgen las obligaciones funerarias. Estas obligaciones de los ritos funerarios no es más que la colocación en tierra del cuerpo no consumado. Tenía tres partes, ahí la vemos en pantalla. Uno es la prótesis, que es la exposición del cuerpo sobre un catafalco para que allí se le diesen los adioses, o sea, se colocaba el cuerpo en una especie de elevación que luego va a llamarse pira, para que la gente lo viera, para que la gente lo pudiera observar. Luego se transporta, que es el concepto de étfora, es el transporte al lugar de la inhumación. O sea, la inhumación no es más que la sepultura. Y la tafa es la inhumación misma, o sea, dar sepultura, enterrar un cadáver. En el libro, en el canto séptimo de la Ilíada, Homero, a través de Néstor, nos deja ver que todos los cuerpos recogidos de los danaos son quemados juntos. Y luego los huesos, después de haber quemado los cuerpos, son los que van a enterrar. En este sentido, estos tres aspectos que acabo de mencionar, la prótesis, la éfora y la tafa,
van acompañados de donativos, o sea, caballos, telas, armas y sobre todo las lamentaciones por el reposo del alma. Era muy común las lamentaciones. Estas lamentaciones eran vistas como un tributo al difunto. Estos ritos funerarios, ¿qué se creía? Se creía que el alma humana vivía en el mismo sitio en que reposaba el cuerpo. Por eso se daba a la tumba el aspecto de una morada humana. Esto en el tiempo de Homero ya no se hacía no era muy frecuente. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay unas tumbas de algunos guerreros que sí lo tienen. A esta tumba se transportaban los objetos que el difunto había preferido durante su vida. En el caso de los hombres son las armas. Por eso es que Héctor le dice a Yante que en caso de asesinarlo, deje por favor que se quede con sus armas y que por favor el cuerpo se lo regrese a sus padres. Más adelante nos vamos a dar cuenta que algunos de los grandes guerreros, como Patroclo, cuando es asesinado, Héctor le roba sus armas. Igual que Aquiles, cuando asesina a Héctor, le roba también sus armas. Sin embargo, es una tradición que los hombres, los guerreros, sean enterrados con sus armas. En el caso de las mujeres, obviamente con sus joyas, con todas las joyas con las que vivía, incluso con sus vestidos. ¿Qué surge? De estos ritos funerarios que yo les estoy explicando, surge algo que se llama la conmemoración. O sea, había que darle de comer al alma y se le daba de comer por medio de unas libaciones en el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. De ahí, de esas libaciones, surgía lo que vamos a llamar como los juegos conmemorativos y de los ejercicios físicos. O sea, una vez el guerrero fallecía, moría, se hacía todo lo que acabo de explicar y una vez hecho esto, empezaban los juegos conmemorativos, o sea, unas especies de olimpiadas donde todos los guerreros de los Danaos, por ejemplo, iban a participar para quedarse, por lo menos, con algunos tesoros de los guerreros que habían fallecido. Y esto lo tomaban como un tributo. Incluso el ejemplo más claro de esto se encuentra en el canto 23 de la Ilíada, ya terminando, el penúltimo canto, con los funerales de Patroclo. Aquiles, una vez ya asesinado Héctor, le organiza a Patroclo unos funerales. Y ahí nos damos cuenta cómo todos los guerreros empiezan a participar y uno a uno empiezan a ganar en distintos juegos. De ahí surge luego lo que se va a conocer más adelante como las Olimpiadas y parte de estos juegos conmemorativos. En este sentido, los ritos funerarios, en el sentido más llano de la palabra, nos lleva a nosotros pensar que también es necesario conmemorar al muerto. Y esto no tiene ningún tipo de diferencia con lo que se hace hoy en día en un funeral común y corriente de las familias o de las personas que viven en nuestra época. También se hace, incluso nosotros tenemos días específicos donde vamos a ir a visitar a los muertos. Tenemos nuestro propio Día de los Muertos. Y esto parte de la cultura griega, parte de la religión primitiva del animismo, que tiene ya incluso más de 2500, 3500 años de vigencia. Simplemente que nosotros le atribuimos otro tipo de especialidades. Nosotros atribuimos a los ritos funerarios otras cosas. Si usted quiere consultar más sobre este tema, si se encuentra aludido, siente que su necesidad por adentrarse a los griegos los lleva a otro tipo de bibliografía, yo le comparto aquí de dónde he sacado yo por lo menos, o qué es lo que yo he leído para complementar mi lectura del canto séptimo de la Ilíada. Aquí les dejo estos 3 libros: Introducción a la Historia de las Religiones, de Francisco Díez de Velasco; Historia de la Civilización Antigua, de Tae Sielisky, que es un libro fundamental para entenderlo; y la Historia de la Literatura Griega, de Boura. Aquí falta agregar, obviamente, Psique, que es un libro de un filólogo alemán, amigo de Friedrich Nietzsche, que se llama Erwin Rowe, que tiene un libro que se llama La Inmortalidad del Alma o El Culto de los Muertos entre los Griegos. En este libro, Erwin Rowe toma toda la tradición desde Homero hasta Platón y empieza a mostrar cómo han avanzado los ritos funerarios, de dónde parten, qué dioses se involucran, cuál es la relación de Hades, cuál es la función especial del mundo de los muertos y cómo se relaciona con el mundo de los vivos. No siendo más, les mando un caluroso saludo de amistad. Espero volverlos a encontrar y nuevamente desde acá, desde el exilio en que me encuentro, pues que estén muy bien.